Bueno, entonces, Ok, este, en este sí, caso, la encarnación entonces es el comienzo donde aparece ya activamente San José, aunque no aparece tan notoriamente, porque queda eclipsado por la presencia de la Virgen. Pero ya está presente allí y va a unirse a ella porque también va a dar una respuesta de fe que la unirá a la Virgen, y se van a relacionar desde la fe con el misterio de Dios, con eso que decimos el misterio en sentido religioso, ¿no? Es una realidad en la que Dios está presente, por la cual Dios se revela, por la cual Dios se da a conocer, pero es una realidad que se torna muchas veces inabarcable, no la podemos abarcar. De manera que esto pasa mucho en el mundo religioso, ¿no? Nosotros a Cristo le decimos el Señor, y está bien, pero a su vez es más que el Señor. Le decimos el Rey, está bien, pero es más que el Rey. Le decimos que es el Hijo de Dios. Entonces, todas estas cosas es como si estuviéramos viendo el misterio desde un aspecto. Lo estamos viendo desde aquí y decimos es el Señor. Lo estamos viendo desde aquí y decimos es el Rey. Estamos viendo desde aquí, ¿verdad? Esas realidades que tienen que ver con el misterio tienen esa realidad que son inabarcables, no podemos abarcarlas totalmente. De manera que nos acercamos a la realidad, pero sabemos que hay un límite para nosotros a los efectos de conocerla, ¿verdad? Sigamos un poquito más a partir del día de hoy, ya entrando en lo nuestro de hoy, con esto que tiene que ver con el misterio de la encarnación, ¿verdad? Decíamos que José actúa activamente en la encarnación de Dios. Y en este sentido, luego de la Virgen y junto a San Juan Bautista, son los dos grandes personajes vinculados con el tema de la encarnación. San José y San Juan Bautista, ¿verdad? Son los dos grandes personajes que están vinculados. Pero esta participación de San José y San Juan Bautista no coincide en los caminos por los que Dios los hace transitar. No coincide. No van los dos por el mismo camino, sino porque por el contrario, cada uno de ellos es el cumplimiento de diferentes figuras de la antigua alianza, ¿verdad? Diferentes figuras de la antigua alianza y tienen de alguna manera su propio ministerio en la vida del Verbo encarnado. De forma que podríamos decir que San Juan Bautista, que San Agustín lo presenta como la voz del Verbo, así lo llama San Agustín, es la plenitud de los profetas. San Juan Bautista es más que un profeta. ¿Por qué? Porque todos los profetas anunciaron al Mesías, pero él lo ve y lo señala. De manera que en él hay como una plenitud. No solo es parte de los profetas, no solo es un profeta, sino es en quien la profecía alcanza su plenitud. Porque no solo tiene que anunciar al Mesías, sino que además tiene la gracia de Dios de señalar al Mesías. De manera que San Juan Bautista, que también es un hombre central en el misterio de la encarnación, es la plenitud de los profetas. Y podríamos decir, hablando de San José, que San José es la plenitud de los patriarcas, es el patriarca por excelencia. Pues en realidad no solamente transmite a Israel la esperanza, que este era un elemento central de los patriarcas, la esperanza de Israel, sostener la esperanza de Israel, sino que en el caso de él no solo la transmite, sino que la lleva en sus brazos. Así como veíamos que en el caso del Bautista no solo anuncia al Mesías, sino que lo señala, dice es en los patriarcas, esta esperanza de Israel, que era lo que le daba sentido al caminar, digamos, a esa peregrinación que el pueblo hacía, sosteniendo la esperanza de Israel. En este caso, la esperanza de Israel se concreta en que digamos, este gran patriarca, en el que se encuentra la plenitud de los patriarcas, no solo va a transmitir esta esperanza de Israel, sino que la va a llevar en sus brazos y la va a guardar, la va a llevar en sus brazos y la va a proteger. Por eso, San Juan Bautista es aquel hombre, por decirlo así, tratando de hacer una comparación entre estos dos grandes personajes que están vinculados a la encarnación, San Juan Bautista y San José, es aquel que predicaba la penitencia y predicando esa penitencia tuvo que pasar situaciones difíciles. El que predicaba la conversión y por predicar la conversión vivió momentos de mucha tensión. Incluso predicó contra los malos comportamientos que tenían los poderosos y eso le valió justamente padecer el martirio. Pero puede decirse que San Juan Bautista, por todo esto,
vivió lo que llamaríamos una vida pública, ¿verdad? Sin tratar de entrar en el misterio de la santidad, en eso que está en los secretos del alma de San Juan Bautista. Podemos decir que esa vida suya es una vida pública. Se enfrenta a los poderosos de su tiempo, está cerca de esas realidades que tiene que vivir, es decir, su vida es una vida pública. En cambio, y poniéndonos en esta línea de tratar de mirar a los dos hombres que están vinculados a la encarnación, a San José y a San Juan Bautista, cuando miramos a San José, en realidad, de San José, la Escritura no nos guarda una sola palabra. No tenemos ninguna palabra de San José. Ya vimos que la vida del Bautista es una vida pública. En cambio, miramos a San José, la Escritura no nos conservó ninguna palabra de este gran santo, sino que por el contrario, su vida transcurre en lo que podríamos llamar una vida oculta, o su vida podría llamarse una vida privada, fuera, diríamos, de esas realidades públicas. San José tuvo que soportar el orden exterior ese que el mundo tenía. Dentro de ese orden, si fuera justo, si fuera injusto, él no hizo otra cosa que obedecer, callar y buscar el pan de cada día. Así que la vida privada de este hombre es algo que hay que buscarlo en una realidad más honda, más de orden espiritual. Es una vida religiosa, es una vida que se muestra en él como un secreto de su alma, que pasa desapercibida a la mirada de los hombres de su tiempo, ¿verdad? Pasa desapercibida a los que están demasiado encandilados por otras cosas. De forma que la vida de San José pertenece a eso que se llama la vida privada, y el misterio que está en él es algo religioso, algo invisible, algo que pasa delante del Padre de los cielos, y que se concreta en lo que se llama la vida oculta. Por eso brilla en la vida de San José sobre todo esas virtudes de la vida oculta, ¿no? La humildad, la pobreza, la paciencia, la prudencia, la fidelidad, la sencillez. Todas estas cosas están presentes en la vida de este santo patriarca, pero como ven, no públicamente, ¿no? No es el que sale a pelearse con Herodes, no es el que anda, no, sino que por el contrario es una vida más reservada, una vida más oculta, y ahora veremos la resonancia que tiene esto y lo importante que es esto en algún sentido. A ver si puedo ahora. Inhabilitó la función de compartir pantalla. Muy bien. Lo cierto es que tenemos por lo menos una mirada inicial entre estos dos grandes hombres, entre San Juan Bautista y José, y los dos vinculados al misterio de la encarnación, ¿verdad? Porque ya veíamos nosotros de la importancia del misterio de la encarnación, la importancia del misterio de la encarnación. De manera que estos dos grandes hombres de Dios son los que van a aparecer en este momento central. Tratemos de visualizar un poquitito algunas cosas que la Escritura nos presenta sobre San José que son muy importantes. Si ustedes tienen sus Biblias allí, todo se va de alguna manera a concentrar en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, y a partir de los versículos 18 en adelante. Capítulo 1, versículo 18 en adelante. Allí se va a concentrar la mayor parte de las cosas que podemos ver. Capítulo 1, versículo 18. Fíjense que allí, si ustedes lo están viendo, allí se va a hablar justamente de una serie de cosas vinculadas con el esposo de María, ¿verdad? Con San José. Y son las que nos van a servir a nosotros para la reflexión. Dice, a partir del versículo 18, dice, el origen, si tienen la Biblia, mírenlo, el origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos,
ella se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Versículo 18. Su marido José, versículo 19, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Esta es la traducción que tengo yo de la Biblia de Jerusalén. La traducción que tengo yo, capaz que en algunas Biblias de ustedes hay una pequeña variante, ¿verdad?, sobre lo que allí se traduce. De manera que acá vemos una serie de cosas importantes. Les pido que mantengan el versículo abierto, ese capítulo con ese versículo abierto. Aparecen tres afirmaciones sobre San José que son muy importantes. La primera es que lo va a presentar a San José, lo va a presentar como hombre justo. Esto lo va a hacer en el versículo 19. Va a decir, dice que José que era justo, de manera que el versículo 19 lo presenta como justo, y en el versículo anterior, en varios momentos, a San José lo va a presentar como esposo de María. Dice el texto, su madre María estaba desposada con San José. Y luego dice su marido José en el 19, ven, en el 18 dice desposada con José, en el 19 dice su marido José, o sea que nuevamente vuelve a la imagen de San José como esposo. Y en el versículo 20, que nosotros no lo vimos, pero que nos interesa, viene el modo en el que el ángel llama a San José. El ángel lo llama hijo de David. De manera que tenemos tres expresiones para tratar de ahondar sobre San José. Una, esposo, esposo de María, ¿verdad? Insiste en esto el texto en los versículos 18 y 19. Después dice justo, y después dice hijo de David. El ángel lo va a llamar de esa manera, y podríamos decir que este modo por el que el ángel lo llama es un modo que hay que darle prioridad. Porque este es el modo que lo llama Dios mismo cuando le dice así. Y vamos a ver todas las implicancias que tiene eso. Pero lo cierto es que acá tenemos tres expresiones que designan a José. Miremos un poquitito cómo este hombre de Nazaret, ¿verdad? José, posee todas las características propias del esposo. El evangelista, al hablar de María, dice que era desposada con un hombre llamado José, y antes de que comienzan a vivir juntos, ¿verdad? Se da ese misterio escondido desde todos los siglos, que es la encarnación. De manera que los evangelios, en estos capítulos, ponen ante nuestros ojos la imagen del esposo y de la esposa, María y José. El matrimonio de María y José es un verdadero matrimonio, un verdadero matrimonio. Dos corazones que viven para amarse, que viven para entregarse con una gran abnegación. Estas dos vidas están ordenadas una a la otra, en donde comparten alegrías, comparten tristezas, comparten dolores. Son dos vidas que están íntimamente unidas. Santo Tomás de Aquino dice algo que nos va a servir. Dice Santo Tomás que cuando alguna cosa recibida, ¿verdad?, algo que se da, se aproxima más a la causa que la ha producido, tanto más participa de la influencia de esa causa. Cuanto más una cosa recibida se aproxima a esa causa que la ha producido, tanto más participa de la influencia de esa causa. Nosotros podríamos decir esto del fuego, ¿verdad? En la medida en que nos acercamos al fuego, que produce calor, en la medida en que nos acercamos más, ese calentamiento se da con mayor intensidad. Ahora, la única causa de donde procede la santidad es de Dios mismo. Luego, la mayor proximidad y la mayor cercanía a Dios de una criatura la hace participar más íntimamente de su santidad. Y aquí estamos en ese caso. Aquí estamos en el caso de dos que participan muy íntimamente de la santidad de Dios, porque por la cercanía del acontecimiento que tienen ellos con Dios. De manera que eso que Santo Tomás lo pone se verifica
en esto de María y de José, ¿verdad? Se ha acercado tanto la Virgen, por decirlo así, que después de ella es San José el que ha estado vinculado íntimamente a esta realidad. ¿Y esto por qué razones? Por dos razones. Primero, porque Dios da a cada uno según aquello para lo que es elegido. Dice la teología clásica que Dios da lo que uno necesita para llevar adelante lo que se le ha encomendado. O sea, Dios a lo que nos llama nos da las gracias para que podamos alcanzar esa realidad. Porque nosotros sabemos, por los textos que están en la Escritura, sabemos que como dice Jesús en la parábola de la vid y los sarmientos, dice, sin mí no podéis. Sin la gracia no podemos alcanzar eso que se nos pide. De manera que Dios da la gracia para que nosotros podamos alcanzar eso. Y obviamente que en función de la misión que a cada uno nos pide, nos da una gracia de mayor o de menor santidad. Y allí que uno puede decir, bueno, pero eso no es justo. Es justo, porque no se me pide lo que no se me da. No se me pide un grado de santidad si no se me ha dado las gracias necesarias para esa santidad. Y Santa Teresita del Niño Jesús dice una cosa muy linda, porque ella dice, bueno, pero entonces en el cielo el que tiene más santidad sentirá, digamos, una cierta envidia del que tiene menos santidad, ¿no? Entonces Santa Teresita pone el ejemplo de los vasos. Pone 3 vasos que tienen distinto tamaño y entonces los pone los 3 llenos hasta el borde. Y dice, no habrá envidia porque cada uno estará lleno. Es decir, obvio que la capacidad de San Francisco no va a ser la mía, obviamente, la santidad de San Francisco. Pero si yo alcanzo la plenitud de esa, yo estaré lleno, es decir, pleno. De forma que no miraré al otro como diciendo, no, este tiene más que yo, sino que justamente en la medida en que a mí Dios me sacia plenamente y a Él lo sacia plenamente, nadie está mirando a su alrededor tratando de ver cierta injusticia en eso. Lo cierto es que eso acontece con María y con José. Hay una gracia particular que Dios ha dado para una misión singular que se les ha pedido. De manera que, como dice esa razón, a cada uno Dios le da la gracia según aquello para lo que lo ha elegido. Y en segundo lugar, la segunda razón es que una misión divina excepcional requiere una santidad proporcionada. Cuando hay una misión divina que Dios pide, entonces la gracia de la santidad tiene que tener una cierta proporción, de acuerdo a esa misión divina que Dios está pidiendo, ¿verdad? De manera que esto a nosotros lo que nos hace es nos hace ver la grandeza de San José, la grandeza de la Virgen y la grandeza de San José. Por eso la providencia ha querido que Jesús nazca en el seno de una familia verdadera. Podríamos decir, para que quede claro, Jesús vive en esa familia y José no es un mero protector de María, sino su esposo. Su esposo. Y eso es muy importante. No es solamente alguien que cumple una función, diríamos, muy importante, pero no, que el fundamento de lo que está allí es que es el esposo. Por eso esa intención del texto de presentarlo así, desposada con José, no su marido. Fíjense la delicadeza de la Virgen cuando encuentran al niño en el templo. Tu padre y yo te estábamos buscando. O sea que la Virgen no dice, primero voy yo y después va San José. Ni tampoco dice, él que no se sabe si es un custodio, no se sabe bien qué es, y yo te estamos buscando que soy tu madre. Sino que reclama para San José esa realidad que es la paternidad, el misterio de la paternidad, ¿verdad? De manera que se ve claramente ya en esto cómo el fundamento es eso, es que José es el esposo. No olvidemos algo muy importante. Entre los judíos, el matrimonio constaba de 2 actos esenciales que quedaban separados por un intervalo de tiempo. Eran 2 actos que se realizaban, eran esenciales, pero quedaban separados por un intervalo de tiempo. Uno de ellos es justamente los esponsales, que podríamos decir es lo que están viviendo María y José, los esponsales.
esto constituía un verdadero matrimonio, ¿verdad? Era un matrimonio legal, un verdadero matrimonio. Pero después de un cierto periodo, la novia era conducida a la casa del novio, y esto eran las nupcias, ¿verdad? Los esponsales y las nupcias. Había un momento en el que el novio decidía conducir a la novia hacia su casa. La anunciación se da en el intervalo de estas dos cosas. No conviven, pero tienen un matrimonio legalmente establecido, totalmente establecido, ¿verdad? De manera que son verdaderamente esposos, son verdaderamente esposos. De forma que se encuentran en ese intervalo, ¿no? Cómo, ¿verdad? La nupcia entre José y María son un episodio que reviste gran importancia. ¿Por qué reviste gran importancia este episodio? Porque José es del linaje de David, es de la tribu de David. Y en virtud de su matrimonio con María va a conferir al hijo de la Virgen, a Jesús, ese título legal de hijo de David, cumpliendo así las profecías. ¿Ven? Recién decíamos, por un lado, esposo, por otro lado, hijo de David, por otro lado, justo. Son las tres expresiones que la Escritura pone en esos versículos que van del 18 al 20, aplicables a San José, y son sobre los que nosotros tenemos que meditar para entrar un poquitito más en esa realidad, ¿verdad? Por eso, la naturaleza de este desposorio es explicada directamente cuando María, después de haber escuchado al mensajero, había dicho lo que había dicho sobre el nacimiento de su hijo, se pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces le llega la respuesta, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. María, si bien está desposada con José, va a permanecer virgen, porque el niño concebido en su seno, desde la Anunciación, era por obra del Espíritu Santo. Santo Tomás de Aquino va a señalar diversas razones por las cuales, ¿verdad? Por las cuales convenía que la Virgen estuviera casada con José en lo que es un matrimonio verdadero. Santo Tomás va a dar esas razones. Por ejemplo, va a decir Santo Tomás que una de ellas es para evitar la infamia, ¿verdad?, de los vecinos o de los parientes, de que ella pudiera tener un hijo sin estar en matrimonio. Otra razón para que estuviera casada con José en matrimonio verdadero, para que Jesús naciera en el seno de una familia y fuera tomado como legítimo por quienes no conocían el misterio de esa concepción sobrenatural. En tercer lugar, para que ambos encontraran apoyo y ayuda en José, para que tanto la Virgen como Jesús encontraran apoyo para el crecimiento, para el sustento en San José. En cuarto lugar, para que esta acción fuera oculta al diablo, es decir, para que el modo en que el Mesías se hacía presente en el mundo quedara oculto a la acción del diablo. Y finalmente, en quinto lugar, para que en la Virgen fueran honrados a la vez el matrimonio y la virginidad, para que las dos cosas aparecieran especialmente presentadas como cosas valiosas, tanto una como otra. Por eso, Nuestra Señora, y esto es muy importante, a San José lo quiso con un amor intenso y purísimo de esposa. Muy importante, fue un verdadero matrimonio. Ella le conoció bien, y si hay algo que siempre nos propone, es que busquemos a San José y que busquemos el apoyo de San José. De manera que, a la vista de esto, su marido José, como era justo, no quería ponerla en evidencia y resolvió repudiarla en secreto, pues no sabía cómo comportarse ante esta maternidad de María, ¿no? Si ustedes veamos alguna teoría que hay, algunos dicen cómo es que se encontró con la maternidad de la Virgen, algunos dicen, bueno, la Virgen se lo habrá dicho. Por un lado, la Escritura parece negarlo a partir de que, por ejemplo, Santa Isabel lo conoce por revelación divina,
porque ella cuando la visita a la Virgen dice: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? San José habría acompañado a la Virgen en ese camino hacia la casa de Isabel, y entonces a partir de este acontecimiento es que se entera de lo que ha ocurrido. La Virgen se lo ha comentado a San José. El anuncio del ángel a San José parece no ir en esa dirección: no temas en tomar a María tu esposa, ¿no? Porque lo que en ella está es del Espíritu Santo. La Virgen se lo habría contado completamente. O, como algunos sostienen, pero de esto no hay ningún fundamento bíblico, habría ido ella a la casa de su prima Isabel y allí habría permanecido un tiempo, y al regresar entonces ya se percibía en ella que estaba embarazada. A ver, podría haber ocurrido eso. Lo cierto es que no tenemos nada que nos diga cómo fue que San José se enteró de esta realidad, ¿verdad? Y todas las posibles afirmaciones, diríamos, tienen su pro y tienen su contra. Es decir, algunas pueden ir en una buena dirección y otras, pero en todas se puede encontrar algo para que no pueda explicarse completamente. Este autor uruguayo que nosotros la vez pasada presentábamos, José Luis Antuña, en ese librito que se llama De San José, él dice: yo voy a hacer un croquis de la vida de San José. Y ese croquis de la vida de San José, la verdad que es admirable, es admirable. Entonces él la vida de San José la divide de esta manera. Él dice: 40 años, un día, una noche y 3 viajes. Así la divide, ese es el croquis que él hace. 40 años, un día, una noche, 3 viajes. Ahí habría que diríamos, explicar lo siguiente. Él pone 40 años porque en teoría, según la tradición de la iglesia antigua, San José tendría 40 años cuando entra en esta suerte de relación con la Virgen, o sea, es bastante mayor a la Virgen. Hay muchos santos modernos que dicen que no podía tener esa diferencia de edad. Por ejemplo, Escrivá de Balaguer dice que podría tener 25, no más de eso. Pero yo lo que estoy es explicando por qué este escritor nuestro ha puesto esto de 40 años, ¿verdad? Un día, una noche y 3 viajes. Porque él, con los 40 años, lo que hace es poner la vida oculta de José en Nazaret. Todo ese periodo que está en la vida oculta, ¿no? Sus 40 años. Eso que desconocemos de lo que José hizo durante su vida, pero que él va desgranando por una serie de acontecimientos para que podamos entrar. A partir de ayer, un día. ¿Cuál es el día? Bueno, para él el día es el día en que se concreta el matrimonio con la Virgen. Para él ese es el gran día del matrimonio con la Virgen, y lo va a explicar. Porque hay una cosa muy importante. Ustedes no se olviden que en aquellos tiempos, para los judíos, la perfección estaba en casarse. La perfección era casarse. De manera que él entiende que, ahora después vamos a ver por qué, él entiende que el día luminoso es el día de los desposorios. Ese es el día luminoso de San José. La noche, para él, es la agonía de San José cuando pasa por su cabeza el hecho de dejar a la Virgen, de irse. Y él dice agonía. Utiliza una expresión muy, muy clara. Es una agonía que vive San José. Y los 3 viajes, el viaje que hace para el censo de Nazaret a Belén, cuando nace el niño. El segundo viaje sería la huida a Egipto. Y el tercer viaje sería cuando lo encuentra en el templo. 3 viajes. Un viaje con una connotación, diríamos, más de tipo real, porque están con el asunto de la casa de David, hay que ir a censarse a Belén. Un viaje más de muerte, la huida a Egipto, y un viaje más vinculado con el sacrificio, porque van al templo. De manera que 40 años, si esos fueron los años que tenía San José cuando conoce a la Virgen, si no fueron esos, podríamos poner 25, 18, 31, a los efectos de lo que se va a meditar, no cambia.
Un día los desposorios, ¿por qué? Porque ahí pasan cosas muy importantes, muy esperadas. Una noche, la noche de la agonía de José, cuando dice voy a abandonar a la Virgen, y finalmente los tres viajes. Ese es un poco su esquema, un esquema con el que nos quiere presentar la vida de San José. Veamos un poquitito, un poco todo ese periodo de lo que él llama los 40 años, pero que ya les digo, podíamos poner los años necesarios para esa vida pública. Todo ese periodo en donde San José vive en Nazaret como apartado, ¿verdad? Vive como al margen. Este, Hay que pensar que este hombre es un hombre de la casa y familia, es decir, el papá de San José, Jacob, que era de la casa y familia de David, va a engendrar un hijo, y este niño que nace va a llevar un nombre. Al octavo día lo van a circuncidar, tal como eran las tradiciones judías, 8 días, lo circuncidan al octavo día, y entonces van a colocarle el nombre, un nombre muy antiguo. Van a colocarle justamente el nombre de aquel gran patriarca que estaba en Egipto, que se llamaba José. No hay que olvidar que la circuncisión es ciertamente un acto, por lo menos, de culto, porque por la circuncisión se renunciaba a la vida profana y se entraba en la alianza. De manera que el niño era circuncidado por eso. No va a tener una vida profana, una vida sin Dios. Y se va a vincular a esta gracia que tiene el pueblo, que es la de ser parte de la alianza. De manera que va a recibir el nombre de José, que está vinculado con aquel gran patriarca que estaba en Egipto, aquel que era el hijo de Raquel, y que al tenerlo, la madre exclamó: quitó Dios, añádame el Señor. Y este es el significado de José. ¿Cuál es el significado del nombre? Ese. Quitó Dios, añádame el Señor. Porque se acuerdan que a Raquel le quita el oprobio de ser estéril. Por eso ella dice eso, quitó Dios. ¿Qué quitó? Quitó el oprobio de la esterilidad. Y añádame el Señor porque le ha dado un hijo. De manera que José significa eso, y Joseph significa quitó Dios, añádame el Señor. Pero esta realidad, diríamos quitar y añadir, son justamente las que están a estar muy presentes en la vida de San José en todo este periodo de esa vida oculta de San José antes de encontrarse con la Virgen. O sea que su nombre se va de alguna manera a volver ¿no? Una realidad presente en esa vida suya. Por eso, bueno, después de ser circuncidado y de recibir el nombre, entonces en San José se dan dos cosas. Una, como se da en todos los judíos, es hijo de Abraham. Es decir, que al entrar en la alianza, al renunciar a la vida profana y entrar en la alianza con Dios, se vuelve hijo de Abraham. Es decir, como todos los judíos, entra en esa alianza y recibe ese nombre, quitó Dios, añádame el Señor, pero él no es solamente hijo de Abraham como todos los judíos, sino que es hijo de David. Es decir, José pertenece a la casa y a la familia de David y desciende en línea recta, en línea directa, en línea recta y directa del rey, es decir, es heredero de muchos reyes. Y aunque en lo civil y en lo exterior esto no comporta demasiado, pero en lo religioso este es un elemento central. Por eso todas las promesas que Dios había hecho a Abraham, el padre en la fe, y a la descendencia, y todos los misterios que estaban configurados en la ley, Dios los había puesto ligados a un nombre, ligados a una familia. ¿A qué familia? A la familia de David, es decir, al rey y a su casa, a la casa de David. Por eso, lo que estaba prometido en David tenía que cumplirse y lo que estaba figurado en la casa de David tenía que hallar su realidad. ¿Y qué era lo que estaba prometido? Lo que estaba prometido era el Mesías. Y esto, imagínense de qué estamos hablando. José es de la casa de David. Es de la casa de David, es de la familia de David. De manera que según la promesa y según lo que los judíos creen como promesa, un hijo de David sería hijo del Altísimo.
a quien Dios le iba a entregar el trono de David, su padre. Iba a reinar en la casa de Jacob por los siglos y su reino no iba a tener fin. Así que la casa de David es el nudo de las promesas divinas. Todo lo que esperaron los patriarcas, todo lo que anunciaron los profetas, todo lo había ligado Dios con juramento a David y a su descendencia. O sea, es muy importante esto, ¿no? El ángel lo saluda así, hijo de David. Esto es lo que está detrás de ese saludo del ángel. Esto es lo que está detrás. Aquí, potencialmente, hay alguien que puede traer al Mesías. Porque de la familia de David vendría el Mesías. De manera que para que se note que el saludo del ángel tiene una gran resonancia, tiene una importante resonancia. De manera que las consecuencias que tiene este acontecimiento son muchas y son muy importantes, de tal manera que como cuando nosotros recitamos el credo, ¿verdad? Y según los artículos de nuestra fe decimos en qué creemos y qué esperamos, nosotros decimos que esperamos que el Señor venga para juzgar a vivos y muertos y que creemos que su reino no va a tener fin. Nosotros decimos todas esas cosas. También hay un credo judío que los judíos podían recitar y que es el que se hace presente en todas estas realidades que estamos meditando, ¿verdad? Los judíos podían decir que creían que estaban en la alianza de fe con el Dios de sus padres, con el Dios vivo, con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac, con el Dios de Jacob, que había hablado por los profetas y que le había dicho a la casa de David que iba a permanecer eternamente y que su linaje, alguien de su linaje, iba a dominar a las naciones y que este era el Mesías, el Señor, ¿verdad? De manera que ven, esta diríamos, como este credo judío, lo podía recitar cualquier judío, como nosotros recitamos este credo en cada misa. Nosotros recitamos, yo creo que el Señor va a volver para jugar a vivos y muertos. Y lo digo no por recitar una cosa folclóricamente, lo digo porque lo creo. De manera que si alguien, digamos, me preguntara a mí, yo diría que en mi fe está que el Señor es el creador de todas las cosas y que las ha creado todas. Pero este credo además tiene una repercusión para mi vida. En aquel caso, ese credo judío, lo que creían los judíos, tenía como repercusión para la vida de los hombres judíos que el Mesías venía, era un hijo de Israel. Por eso, cuando José, digamos, está activo, en el orden social y político, tanto la descendencia de David estaba como medio perdida. ¿Por qué? Porque Judea era un país que le tributaba impuestos a los romanos y sobre ese pueblo reinaba Herodes, que era un intruso, un criminal. Pero delante de Dios y en las conciencias, dentro de ese orden religioso a donde no puede llegar la mano del hombre y que apenas si es tocado por los acontecimientos exteriores, el juramento dado por Dios a David permanecía y nadie dudaba de que las profecías habían de realizarse. Pasa como hoy, ¿verdad? Aunque nosotros creamos que el Mesías ya vino, el pueblo de Israel lo sigue esperando. Nosotros decimos el Mesías ya vino, es Jesús, pero ellos lo siguen esperando. De manera que anida en el corazón, de pronto no en la realidad más exterior, una conciencia que determina determinadas cosas de la vida. Y esto era lo que estaba, diríamos, en San José y en las cosas de San José. Pero, y como nosotros podemos ver, diríamos que San José es un príncipe, pero que no vive como príncipe. Por eso, y parece muy interesante, el nombre de San José parece hacerse presente en eso, ¿verdad? Que es quitó, ¿verdad? Quitó el oprobio, añádame, quitó en cuanto que a San José, Dios lo va a preparar para la misión que tiene que llevar adelante, quitándole lo que supondrían todos los reconocimientos por ser de una familia real. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a separar, lo va a poner en Nazaret. Lo va a sacar, diríamos, de todo ese bullicio,
de todo ese ruido y lo va a mandar a Nazaret. Es decir, va a hacer vivir en Nazaret a un príncipe y lo va a hacer vivir lejos de todas esas realidades, ¿no? Que se dan cuando a veces uno reclama honores o cosas por el estilo. De manera que, por decirlo así, es un príncipe, no vive como príncipe y es un artesano. Es un artesano. Nadie lo reconoce por ser príncipe, lo reconocen por artesano. Dicen, es el hijo de José el carpintero. De manera que, por eso toda esta meditación de los 40 años. ¿Qué pasan en estos 40 años? La pobreza va a limarle, diríamos, todas las aristas. La pobreza y el silencio de Nazaret van a limar todas las aristas. Lo van a preparar y al mismo tiempo lo van a separar. Es decir, quitó el Señor, añádame, ¿qué le quita? Le quita que tendría que tener corona, tendría que tener reconocimientos, tendría que tener un montón de cosas. Ni que hablar de que añádame es Jesús, es decir, es el que va a acompañar el camino ese del Mesías, ¿verdad? De manera que es un príncipe, pero no vive como príncipe, sino que por el contrario, es como desconocido. Ni siquiera lo llaman por su nombre. En la Escritura, los ángeles solamente lo llaman José, el hijo de David. Pero los hombres no, los hombres todos lo conocen por José el artesano, el carpintero. De manera que estamos en uno de los grandes misterios de la vida de San José. Por eso el hijo de reyes es un artesano. Que es descendiente de David directamente, que es depositario en un momento de los derechos mesiánicos, él puede ser, aunque no se sabe, en realidad Dios lo ha puesto como carpintero. San José tiene conciencia davídica, sabe que las promesas de la casa de David descansan también sobre él, como sobre todos los descendientes de David. Por eso, ¿no? José está siendo preparado, ¿verdad? Está siendo preparado para su misión. Crece apartado y dentro de ese misterio. Y por lo tanto, Dios lo prepara. De forma que podemos repasar, ¿verdad? ¿Qué quitó Dios a este hijo de David para hacerlo crecer? ¿Y qué le añadió? Y podríamos decir que para su crecimiento, él lo que hizo fue justamente, le quitó la diadema, le quitó el cetro, le quitó el poder, las riquezas, la gloria. ¿Qué queda entonces en el príncipe que Dios despoja de este modo? Si su nobleza fuera puramente humana, no queda nada, pero en realidad esta no es una nobleza puramente humana. Porque su nobleza es la unción de Dios, es una palabra permanente de Dios que ha dicho a la familia de David. Juré a David y no me arrepentiré, dice la Escritura. Es decir, esto queda en el hijo de David. Esto es lo que queda en el hijo de David. Por eso, Dios quitó Dios, añádame el Señor. ¿Y qué le añade? Bueno, le añade justamente la pobreza, el trabajo, los afanes, el desprecio. Le da el Señor herramientas de un oficio de carpintero, servil, un martillo, unas tenazas, unos clavos. Podríamos decir, le da los instrumentos de la pasión de Cristo. Por eso al hacer esto, ¿verdad? Toma para sí algo y lo aparta de esas otras realidades que pudieran quitarlo de esa realidad que este hombre debe llevar adelante. Por eso José crece todos los años que está allí en Nazaret y va a llegar a la estatura perfecta. ¿Por qué? Porque el Señor lo prepara allí, lejos del ruido, lejos de todas esas realidades. De manera que esto sería lo que corresponde a toda esa etapa en la vida de San José, cuando todavía no aparece públicamente, cuando todavía no está él inmerso en la realidad. Y por otro lado, debemos pensar ahora que van a llegar los desposorios. Para Dimas Antuña, los desposorios son el día luminoso, ¿no?
Podríamos decir, San José es el varón justo que llega a la perfección de la justicia. Y por eso podemos preguntarnos en qué consiste la perfección de la justicia. Bueno, en tiempos de San José la perfección, salvo alguna rarísima excepción, alguna rarísima inspiración de Dios, se debía justamente a que la persona tenía que casarse. Lo perfecto era el matrimonio. Lo perfecto era el matrimonio. El matrimonio tenía en sí mismo esa perfección espiritual. ¿Y cuál era la razón de esta perfección espiritual que el matrimonio tenía? Bueno, que los hijos de Israel, de los hijos de Israel debían ser el Mesías. Esta es la perfección. Que alentaba el corazón de los hombres y las mujeres. Ahora, si eso es así, imagínense en el pueblo de Dios, el matrimonio entrañaba nada menos que el advenimiento del Mesías. Y así fundar la casa y la familia de David. De forma, no olviden que estamos aquí con el matrimonio de un descendiente de David y de una mujer virgen. Y acuérdense en la profecía de Isaías. Es decir, estos son los elementos que están aquí. De forma que en el deseo que los israelitas tenían de los hijos, en realidad deseaban al hijo, deseaban a aquel hijo prometido, al hijo de David, al hijo de Abraham, nacido de nosotros, por cuya generación era tan alta que nadie podía intentar narrarla. Por eso el matrimonio, en la cultura en la que nosotros vivimos, ya hoy yo no lo sé mucho, pero hasta hace poco era una cosa buena. Desde el punto de vista cristiano, para nosotros sigue siendo una cosa buena. Pero para los judíos el matrimonio era una cosa perfecta. La perfección estaba en el matrimonio. Por eso no se comprende la virginidad. Por eso la mujer que era estéril, porque en aquel tiempo no se sabía de la esterilidad del varón, la mujer que era estéril era vista como alguien a quien Dios la había castigado. Porque, ¿verdad? Pero la perfección estaba en el matrimonio. Por eso, y ni que hablar cuando hay un hijo de David. Porque se alienta la esperanza que está en el corazón de ellos de que llegue el Mesías. Por eso el matrimonio es una cosa perfecta para los israelitas, ¿verdad? Y cuanto más si un hombre como San José, que es de la casa y la familia de David, no solo cumple en él esto, sino que además en él se da algo que lo dice mucho la Escritura, y es la limpieza de su alma. ¿Por qué? Porque Dios dice que es justo. Es un hombre que tiene un corazón limpio. ¿Quién puede yo no me acuerdo si dice el Salmo, ¿quién puede entrar en el santuario? Y dice, el hombre de manos inocentes y de puro corazón. ¿Quién puede entrar en el santuario? El hombre que tiene las manos inocentes y el corazón puro. Y Jesús dice, los limpios de corazón verán a Dios. De manera que la limpieza de corazón es una realidad muy grande. No solo se está hablando de San José como aquel, ¿verdad?, que es hijo de David, sino también de que es un hombre de un corazón limpio, y de tal manera sus desposorios, es obvio, sus desposorios con la Virgen son como una mañana gozosa y luminosa, la mañana gozosa y luminosa de su perfección, la mañana gozosa y luminosa de su perfección. De forma que José, por un lado, es el artesano, pero por otro es hijo de David, que tiene un corazón limpio, que, que, que además viene limpio también de ambiciones, de pasiones, de sensualidad, de vanagloria. Todas esas cosas se anidan en este hijo de David. Por eso, diríamos, este nombre de José aparece en el horizonte de la existencia del cumplimiento de las promesas del pueblo de Israel. Fíjense, ¿no?, el día luminoso que José tiene que vivir.
y que tiene este horizonte, ¿verdad? Luego vendrá lo que llamamos la agonía de San José, o lo que llama Dimas la agonía de San José. Dimas es un gran defensor de una cosa que yo también defiendo ultranza, y es que San José no pensó mal de la Virgen. Me parece un disparate eso. Y además ahora en las homilías a veces se predica como si fuera la única posición de la Iglesia sobre esta temática. Y no fue así. Hay tres posiciones sobre la misma interpretación del versículo 19. Hay una interpretación que tiene un poco a San Agustín liderándola, hay otra interpretación de San Jerónimo, y la última interpretación es la de San Anselmo y Santo Tomás de Aquino. De manera que yo veo que en las homilías se dice solo esa interpretación que tiene más bien que ver con los problemas que tiene el hombre de hoy. Y entonces piensan que interiormente San José empezó a pensar que la Virgen le había sido infiel. Hay en la antigüedad algunos padres que pensaron así, pero en la próxima clase vamos a leer una exégesis que nos tiene que aclarar tres frases, tres expresiones del versículo 19, que si las traducimos así dan para allá, y si las traducimos así dan para acá. Lo malo de esto es no enseñar las otras posturas, no decir que en realidad no hay una sola sobre ese versículo 19, sino que hay varias, y que a su vez no solo están avaladas por grandes santos, sino que la Iglesia también siempre ha mostrado las dificultades que se encuentran en ese versículo 19, sobre todo con la traducción de la palabra griega que se traduce por justo, y hay que entender qué significa justo. Después hay que ver justamente qué es cuando dice, cuando algunas Biblias como esta dicen que la repudió, hay que entender allí qué palabra griega es y cuáles son las posibles traducciones que admite esa expresión. Y finalmente esto de resolver, repudiarla en privado. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se traduce eso desde el griego al castellano? ¿Y cuáles son las posibilidades que enfrentan estas realidades? Bueno, ya estamos llegando al final. ¿Ven? Hoy nos hemos reparado sobre un aspecto muy importante, ¿no? Primero, la comparación entre Juan Bautista y José. Una vida pública, la de Bautista, con todo un componente de batallas con hombres de su tiempo, con hombres que quisieron y que finalmente lo mataron, ¿no? Una vida privada, la de San José. No hay palabras en el Evangelio, lo que hace está más bien en el secreto de su alma. Es decir, lo grande de él está todo ahí en el interior de él. Son cosas que no quedan expuestas públicamente y que al mismo tiempo, para que se desarrolle esa misión suya, la vida oculta suya transcurre en Nazaret. No está en Belén, que es de donde están los descendientes de David, ni tampoco en Jerusalén, donde están el mundo religioso judío antiguo, sino que está en Nazaret, es decir, está en una localidad en donde se dice que de ahí no aparece nada bueno. Está protegido allí, está cuidado ahí, ¿verdad? Dios allí lo cuida, lo protege, lo separa, le quita, como dice su propio nombre, ¿verdad? Quitó Dios, añada el Señor, que es decir, le quita, ¿por qué? Porque le saca todo ese mundo de ser un hijo de David y lo pone allí como un artesano, de manera que la gente se detiene en esa condición suya de artesano y no sabe ni reconoce que ahí está un hijo de David sobre quien descansan las promesas hechas a David, descansan en esos hijos de David las promesas hechas a David. Y entonces, ¿verdad? Luego aparece en escena, y cuando aparece en escena se encuentra con qué cosa, con que él mismo ve el cumplimiento de esa promesa, pero ese cumplimiento se da en él. Él es ese hijo de David que iba a entregar. Y miren una cosa que es muy importante. Si José, para comprender que esa palabra que el ángel dice, hijo de David, es tan importante, si José no fuera hijo de David, Dios no le hubiera entregado a la Virgen. Porque el Mesías tenía que ser un hijo de David. Para que se vea la importancia incluso de esa realidad que se cumple en José. Si él no hubiera sido hijo de David, podría haber tenido otra esposa, pero no hubiera sido María. De manera que este aspecto no es un aspecto menor. Y por eso
hay que reparar en que es el modo en que el ángel lo llama. Es el modo en el que no se lo reconoce, no lo reconoce ese mundo que lo ve más como el carpintero. Y no reconoce que en él descansa la promesa de Dios, la promesa que se da sobre el Mesías. De manera que los desposorios, el gozo de José, la mañana del gozo, de la alegría de José, ¿por qué? Porque va hacia la perfección de lo que un judío podía pretender, porque en la medida en que se unían, iba a venir un hombre a este mundo, una mujer, pero si venía un hombre podía ser el Mesías. De manera que aguardaban esta realidad. Bueno, vamos a hacer una breve oración dando gracias a Dios, especialmente dándole gracias a San José para que nos auxilie, para que nos proteja, especialmente para que proteja mucho a los jóvenes, especialmente a los que están buscando novio, novia, para que proteja a los matrimonios jóvenes, especialmente para que bendiga a los papás y para que les haga encontrar el camino de Dios a los que están apartados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendice, querido Dios, este momento en el que meditamos sobre el patriarca San José. Alcánzanos contemplando esa ruta suya, ese camino suyo. Alcánzanos la gracia también de alegrarnos con la mañana de la salvación, el gozo de la mañana de la salvación, al que tú nos acercas cuando nos has dado la fe y cuando nos has enseñado a mirar al Señor y amarlo y servirlo. Te damos gracias y te pedimos que descienda del cielo una bendición particular para los que estamos en este curso, para nuestros familiares y amigos, especialmente para los que están pasando mal, con problemas de salud, con problemas anímicos, con problemas laborales, con problemas familiares. Que el Señor haga descender desde el cielo una bendición y que por la intercesión de San José los auxilie para encontrar el verdadero camino y encontrar la paz. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Dios los bendiga y los cuide. Gracias, igualmente. Gracias. Muchas gracias por todo. Espectacular la charla. Gracias a ustedes. Dios los bendiga mucho. Gracias, bendiciones. Chao, Ana.